Gloria al Señor, Dios le bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Para esta maravillosa tarde tengo un contenido bastante interesante que creo que le va a romper la masa encefálica. Quiero hablar en esta maravillosa y gloriosa tarde bajo el tema la fe que hace pedazos la lógica. Gloria al Señor, ya que el hombre de este tiempo se mueve por lo que ve, por lo que entiende, y siempre anda buscando lógica a todas las cosas. Pero yo quiero hablarte en esta maravillosa y gloriosa tarde de una fe que puede trascender todas las barreras y puede romper todos los ideales que usted tenga erradamente. Y para esta ocasión vamos a considerar la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6. Vamos a leer a la altura del versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice casi su letra: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Damos gracias al Señor por su palabra. Bastante interesante esta narrativa bíblica, que comenzamos ya a fracturar tu cráneo, comenzamos ya a fracturar tu pensamiento, dando a entender de que las cosas de Dios, o las cosas de Él, su eterno poder y su deidad, son claramente visibles a través de las cosas hechas. Bendito sea el Señor. Aquí nos encontramos con la narrativa de Eliseo en el libro de Segunda Reyes, capítulo 6, donde estaba en un lugar un poco estrecho, y uno de los jóvenes se mete en la visión, porque a veces estamos incómodos y necesitamos a alguien que se meta en la visión. No era que Eliseo no tenía la visión, no era esto, sino que el joven llama la atención a los líderes de este tiempo para que entiendan que un miembro de un grupo puede dar una opinión o mostrar su preocupación por el crecimiento de la estructura física. Gloria al Señor. Y Eliseo le respondió diciendo: ok, vamos. Entonces luego le dice: venga con nosotros, Señor. Y le dice: yo iré. Y cuando llega al lugar, vemos que el joven inexperto, mientras trata de cortar la viga, al parecer soltó el hacha, dando un golpe. El hacha se le cayó en el río. Y es imposible sacar un hacha del río sin tener que sumergirse, porque el río del que estamos hablando es el río Jordán. No estamos hablando de un pocito, no estamos hablando de un río. Y dice las escrituras que él gritó, y dijo: ah, Señor, era prestada. Dentro del contexto, era prestada, y la preocupación del joven da a entender de que esta hacha tenía valor. Una hacha en ese tiempo costaba dinero, y era posible que si él no tenía el dinero para pagar, iba a tener que arrendarse. En pocas palabras, ser esclavo hasta que consiguiera el dinero de pagar dicha hacha. Eliseo, viendo esto, le pregunta: ¿dónde cayó el hacha? Escuche bien, ¿dónde cayó el hacha? Él dijo: por allí. Entonces Eliseo cortó un palo, lo tiró en el agua, y el hacha comenzó a flotar. Gloria al Señor. Vemos aquí el milagro que acontece, pero yo no quiero basarme solamente en el milagro. Yo quiero basarme en la osadía de Eliseo, en la fe que manifestó el profeta Eliseo al tirar este palo y entender de que el hacha iba a flotar. Aquí Eliseo usa lo que dice Hebreo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eliseo estaba seguro, escuche bien, que con arrojar este palo, el hacha
iba a flotar. Bendito sea el nombre del Señor. Nos trasladamos luego ahora al Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, verso 1, donde Jesús va por un lugar caminando y hay un joven ciego de nacimiento. Para la ciencia era imposible que este joven ciego pudiera recibir la vista. Y los discípulos comenzaron a cuestionar de que quién pecó, si fueron ellos o si fue él o si fueron sus padres, le preguntan. Entonces Jesús le dijo, no es que pecó este o que pecaron sus padres, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. La fe que rompe todos los paradigmas de la lógica humana es la fe en el Dios verdadero y en lo que el Dios verdadero puede hacer. Y dice la palabra que él escupió en tierra. Escuche bien, ¿escupió dónde? En tierra. Hizo lodo y le untó en los ojos a aquel ciego. Y le dijo, ve y lávate al Siloé. Y aquel joven fue camino al Siloé, ciego, y llegó al Siloé y se lavó y recobró la vista. Bendito sea el nombre del Señor. Nos ponemos a pensar, nos ponemos a analizar en varios factores bastante importantes. La Biblia nos habla a través de los tiempos que grandes hombres Dios lo usaba de una manera sobrenatural haciendo milagros. Pero el objetivo no eran ellos. Ellos eran un vaso en el cual la gente de las generaciones pasadas ponían la fe y ponían la confianza. La gente de las generaciones pasadas ponían su fe en ellos, que eran hombres de Dios. Y por esta razón, aquellas personas que iban a las campañas evangelísticas, por ejemplo, Gigi Ávila, que tenía un ministerio de milagro. Gigi Ávila como predicador no me agrada mucho, pero él tenía un llamado poderoso de parte de Dios para hacer milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cada persona, Dios deposita una gracia. Pero no es necesario que usted, que necesita un milagro, entienda que no era Gigi Ávila, no era Eliseo, no era Elías. Era el Dios todopoderoso en el cual nosotros tenemos que creer y confiar. Porque el milagro no acontece porque yo sea un evangelista y tenga el don. Puede Dios manifestarse porque me dio el don, pero hay que recibir el milagro. Vámonos a la Biblia para que podamos entender y entrar en contexto de lo que estamos hablando. Un milagro no puede acontecer si la persona que lo necesita no tiene la fe necesaria para recibir el milagro. Nos encontramos con el paralítico en el templo de Bethesda. En el templo de Hermosa, cuando Pedro y Juan van a la hora de la oración a orar. Y este joven se acerca pidiéndole limosna. Y Pedro y Juan, lo dice literalmente el texto, textualmente dice, y Pedro y Juan, fijando sobre él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijeron, no tenemos oro, no tenemos plata, en el nombre poderoso de Jesús, levántate y anda. Y aquel hombre brincó y se le engrosaron los tobillos y anduvo saltando, alabando y glorificando al Dios de gloria. Allí vemos el complemento de un milagro. Un hombre que le cree al Señor, cree en el llamado, y una persona que tiene la necesidad de ser sano y está esperando un milagro, que cree que puede recibir un milagro. Hoy en día nos encontramos con los hospitales llenos de enfermos. Y hay una iglesia que está activa en las redes sociales, está activa en los barrios haciendo campañas evangelísticas, está activa en sus congregaciones hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay personas que siguen arrastrando la enfermedad porque no le han creído al Dios verdadero. No sé cuál es tu enfermedad, no sé cuál es tu quebranto, pero tengo palabras para ti. Como tú creíste, así será hecho. Si tú crees que Dios tiene poder para sanarte a través de un predicador, Dios lo hace, porque no hay nada imposible para el que cree. Bendito sea el Señor. Seguimos dentro del mismo contexto para que tu ideología, tu lógica humana se haga pedazo en tu mente. Porque es necesario que entendamos que Dios anda buscando hombres y mujeres que le crean. Y por eso Jesús hace una pregunta y dice, y cuando el Hijo del Hombre venga,
hallará fe en la tierra. Nos encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, mientras Jesús viene de mostrar su gloria en el lago, mientras Jesús viene de libertar a un endemoniado, mientras Jesús no lo recibe en Gadara, porque el negocio de ellos quizá iba a ser afectado, y Jesús se devuelve y había una multitud esperando a Jesús con gozo en Israel. Pero cuando Jesús llega a Israel, le sale al encuentro un principal llamado Jairo, que su hija estaba agonizando. Pero Jairo tenía una fe que violentó la lógica de los médicos y la lógica de las personas que estaban llorando su hija que estaba muerta en su casa o estaba agonizando, pero cuando Jesús llegó ya la niña estaba muerta. Allí la lógica humana lo que dice: esta niña hay que enterrarla en 48 o 72 horas antes que se pudra. Eso es lo que dice la lógica humana. Ahora bien, ¿qué dice la fe que hace pedazo toda lógica humana? Que Jesucristo dijo: sí, yo voy. Y camino a la casa de Jairo, se encuentra con un evento bastante emocionante. ¿Cuál es el evento? Una mujer que lógicamente debería estar muerta, porque tenía 12 años padeciendo con un flujo de sangre. Las mujeres duran 7 días con el periodo, 4 días con el periodo, y usted ve que su rostro le cambia, comienzan a ponerse pálida dependiendo el tipo de sangrado y dependiendo su salud. Si tiene anemia, se va a demacrar. Entonces, esta mujer tenía 12 años con un flujo de sangre, donde la Biblia dice que la sangre es la vida de todo ser humano. 12 años yéndosele la vida. La lógica humana de los médicos la desahuciaron. La Biblia dice que ella gastó todo cuanto tenía en manos de muchos médicos y por ninguno había podido ser curada. Antes le iba peor. Ella escuchó que Jesús, el verbo hecho carne, la raíz de David, la rosa de Sarón, el autor y consumador de la fe, iba pasando por aquellas calles. ¿Qué registra la Escritura? De que esta mujer fue una, o voy a decir la única, que ella provocó un milagro. Ella misma hizo un milagro. Porque ella decía dentro de sí: si yo tan solo toco el borde de su manto, si yo tan solo toco la orla de sus vestidos, yo seré libre de este azote que me está matando. ¿Qué dice la lógica y qué dice la ley? La ley dice que si esta mujer inmunda, porque la menstruación quedaba inmunda, y si ella tocaba a alguien quedaba inmundo hasta la noche, Jesús, lógicamente, según la ley, iba a quedar inmundo hasta la noche. Pero aquí es donde Dios hace pedazo la lógica de los judíos, los escribas y los fariseos y los principales sacerdotes de Israel. Cuando esta mujer lo toca, un impacto de poder salió de Jesús. Jesús pregunta a sus discípulos y a la multitud que lo seguía: ¿quién me ha tocado? Aquí viene Pedro y usa la lógica. Pedro dice: Señor, la multitud te aprieta, es lógico que alguien te tocó. Lógicamente alguien te tocó. Jesús dice: alguien me ha tocado, porque poder, power, dynamite y virtud han salido de mí. La mujer, viéndose descubierta y sabiendo el impacto, el poder que entró en ella y que el flujo de su sangre cesó, vino temblando y le dijo: Señor, fui yo que te toqué y he sido libre de este azote. ¿Cuál fue la respuesta del maestro? El maestro le respondió: mujer, tu fe no solamente ha secado el flujo de sangre, sino que tu fe te ha salvado. Tu fe ha roto, ha hecho pedazo la lógica
que aplicaban los médicos y los hombres de esta generación. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Y siguió caminando hacia la casa de ¿quién? Hacia la casa de Jairo. Y es importante que entendamos esto. No sé cuál es el concepto que usted tiene del poder de Dios. No sé cuál es su pensamiento acerca de las cosas sobrenaturales, de las cosas espirituales que Dios ha creado para nosotros. No sé cuáles son sus limitaciones. Le estoy hablando, según el texto bíblico base, que Eliseo, un hombre de Dios, tomó un palo, cortó un palo, lo arrojó en el río Jordán, y la Biblia especifica y dice, y el hierro, no dice el hacha, y el hierro flotó. Yo imagino Albert Einstein, alguno de esos grandes científicos de esta generación y de los siglos pasados, ¿qué habrán pensado al encontrarse con este texto bíblico? Cómo Dios violenta toda la mente de la naturaleza. Cómo Dios rompe toda la ley de la física, de que el hierro en el agua pueda flotar. Bendito sea el Señor. ¿Acaso esto no hace pedazos cualquier raciocinio? ¿Acaso esto no hace pedazos cualquier lógica humana que el hombre quiera aplicar al texto? Gloria al Señor. Es importante que usted y yo entendamos que la Biblia dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Es importante que podamos entender el plan de Dios. El plan de Dios es que usted comience a crecer en fe. Dios se manifiesta en aquellos que le creen. Porque todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer de que le hay, tiene que creer de que Él existe y que Él es galardonador de lo que le gusta. Pero mientras Jesús caminaba a la casa de Jairo y iba llegando, salió un hombre con una mente lógica. Al parecer él no había escuchado todo lo que Jesús había hecho. Quizá él pensaba que Jesús estaba limitado. Y sale pasado vamos a decir, de cortés en cuanto a la persona de Jesús, cuidando el tiempo de Jesús. Y le dice a Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Porque hay personas que a veces no se miden al dar una mala noticia. ¿Cómo ella le da ese golpe a un padre que se mueve a un lugar distante a buscar a una persona que entendía, que él creía, que él sabía que tenía el poder de sanarla? Pero quizá la mente de Lázaro estaba limitada, quizá la mente de Jairo estaba lacerada por la lógica. Al él recibir este impacto de este hombre diciéndole su hija ha muerto, quizá cayó en desesperación. Por eso Jesús le dijo, Lázaro, tranquilo, Jairo, perdón, ten paz, estate tranquilo muchacho, la niña no está muerta, ella solamente duerme. La lógica de estos hombres que estaban llorando y dan la noticia, ahora se comienzan a burlar de Jesús. Mucha gente se va a burlar de tu fe. No van a entender que la fe es un don de Dios y hay diferentes grados de fe. Y la Biblia habla que hay dones de fe. Entonces cada uno tiene que ministrar a Dios conforme al don que Dios le ha dado. Y cuando Jesús entra en la casa y dice que la niña no estaba muerta, que estaba durmiendo, los que lloraban ahora se burlan de Jesús, mas Él lo echa fuera. Toda la persona que se oponen a tu fe, échalo fuera. Toda la persona que quiere matar tu fe, échalo fuera. Si tienes un proyecto, créele a Dios y avanza en el proyecto en el cual tú has decidido avanzar. No te limites. El que tiene fe no piensa en el fracaso, porque si piensas en el fracaso, lamentablemente ya perdiste. Escuché a una persona en estos días decir algo en medio del tiempo que estamos viviendo en nuestra amada República Dominicana, y viendo que la falta de liderazgo ha hecho que muchos jóvenes influencers y emprendedores quieran aspirar a la presidencia, y a nadie se le puede quitar su fe y su esperanza. Pero algo que no me agradó fue
un pequeño corte que vi, que la persona estaba hablando y estaba diciendo de que con él había que hablar para una segunda vuelta. O sea, él me está diciendo que él está hablando de negociar, no de ganar. Y una persona que quiera aspirar a cualquier cargo político o a lo que sea, no puede tener duda, tiene que tener la convicción de que va a ganar, de que va a llegar. Porque si dudaste, ya perdiste. No debes dudar. Las personas que quieren alcanzar éxito no deben dudar, deben lanzarse creyendo en que lo que quieren lo van a lograr, porque esto es por la fe, y la fe hace que lo imposible se haga posible. ¿O acaso no dice la Sagrada Escritura que no hay nada imposible para Dios? Pero también dice que no hay nada imposible para aquel que cree. Es haciendo pedazo la lógica humana. Para muchos, quizá este joven Santiago Matías García, que está aspirando a la presidencia, muchos lo cuestionan, hay mucho bla, bla, bla. Pero lo que va a pasar mañana, eso lo conoce el Altísimo. Dios es el que pone y quita reyes. En Estados Unidos tenemos a Donald Trump, uno de los presidentes más controversiales, que ha tenido más problemas es Donald Trump. Pero Dios designó que Donald Trump iba a ser presidente de Estados Unidos y ha sido presidente en varios periodos en Estados Unidos. Entonces nosotros que estamos aquí en nuestra amada República Dominicana, lo que tenemos que hacer es orar y buscar el rostro de Dios, porque Dios pondrá un gobernante conforme al corazón de los dominicanos. Si el dominicano es corrupto, Dios pone un presidente que lo latee, un gobernante que lo latee, que lo someta. Bendito sea el Señor. Y es importante que entendamos que la fe hace pedazo toda lógica y todo pronóstico de los hombres. Cuando Jesús entra a la habitación de la niña, él solamente le dijo: niña, talita cumi, que traducido a la niña, levántate. Y la niña se levantó y se entregó las manos a su madre y le dio de comer. Me imagino yo ese momento. ¿Dónde están los que se estaban burlando? ¿Dónde está el personaje que dijo a Lázaro que no moleste al maestro? No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu situación, pero Dios está ahí para escucharte y prestarte atención. La Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Quizás por tu pecado caíste en algún tipo de enfermedad, pero si te vuelves a Dios, esa lógica y ese diagnóstico que el diablo ha dado, que ha dado el hombre, Dios a través de la fe lo hace pedazos. Shalom, Dios te bendiga, sígueme, comparte este video y estaremos tratando de ponernos las pilas con los videos, que estaban un poquito lentos, pero creo que la palabra de Dios tiene que fluir, tiene que correr. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte, porque hay una palabra de bendición de parte de Dios y una palabra de restauración. Se despide tu hermano Rodolfo Urbano. Shalom. Y entiende que la fe hace pedazo la lógica. Dios te bendiga.